Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast, donde el café siempre es bueno y las conversaciones mejor. A los que no saben, antes de que empezar este episodio es traído a ustedes por Socializa. Ellos se encargaron de que el podcast tuviera un makeover en las redes. Los artes están quedando de show. Si quieres, chequéalo en Socializa Group en Instagram y Facebook, socializagroup.com. Los redirige directamente a su Facebook. Síganlos, denle like, denle follow. Gracias Socializa por todo. Y pues obviamente por PR Sin Filtro. PR Sin Filtro, los que no sabían, PR Sin Filtro es una casa productora que se encarga de hacerte contenido para las redes sociales, específicamente en podcast. También hacemos consultoría digital para tu negocio, marca personal y todo lo que tú necesites. Acuérdate de seguirnos en PR Sin Filtro. Y por si no sabías también, PR Sin Filtro tiene una red de podcast que incluye este podcast, incluye el Pocket y incluye Boricua en PCT. Chequéalos, todos los podcasts en prsinfiltro.com/podcast. Y para continuar con este episodio, ya que estamos, los que no saben, los que son fuera de Puerto Rico, los que están escuchando fuera de Puerto Rico, este episodio es bien especial porque me siento con mi primo, Carlos Mercader. Carlos Mercader fue ex director de la oficina PRAFA en Washington, la oficina de Puerto Rico. Y pues básicamente me siento con Carlos para él contándome un poquito de su background, de cómo llegó a política, cómo llegó a ser director de esa oficina. Y pues lo más importante, que entiendo yo que bajo las circunstancias en las cuales está Puerto Rico y estamos todos los boricuas y hispanos atentos a Puerto Rico con lo que está sucediendo, ¿cómo podemos ayudar desde afuera, estando en la diáspora? Hablamos sobre eso. Cuenta también la historia en cómo el presidente, la administración del presidente y el gobernador de Puerto Rico, cómo él es el intermediario de esa comunicación y cómo ayuda durante todo el proceso que sucedió durante el huracán María y el huracán Irma. Hay mucha información muy importante que entiendo yo que deberíamos saber todos, como puertorriqueños fuera, como yo soy puertorriqueño fuera de Puerto Rico, puertorriqueños que están en Puerto Rico, para que sepan cómo funcionan todas las delegaciones de los Estados Unidos, cuántos senadores hay en cada estado. Bueno, él va en detalle con todo lo que está sucediendo en Puerto Rico, con lo que está sucediendo, la situación actual política del país, que hay mucha confusión de los boricuas, que están fuera, que están en la isla, y los latinos e hispanos que están fuera y no saben muy bien cuál es la relación exacta entre Puerto Rico y Estados Unidos. Antes de esta conversación, les quiero darle el espacio a un hermano boricua aquí mismo en Atlanta que les tiene algo que decir. Hola, te habla Humir Gutiérrez, mejor conocido como DJ EU, y quiero invitarlos con mi amigo Don Juan del Campo este domingo, enero 19, a Big Sky Buckhead en Atlanta. Queremos llamar a todos los boricuas, a todos los latinos que quieran darle la mano a nuestra gente de Puerto Rico que está pasando por una cuestión muy terrible de terremoto. Por favor, vamos a estar aceptando donaciones en efectivo. No queremos suministros, no queremos materiales porque no tenemos cómo enviarlos. Vamos a estar aceptando donaciones tan mínimo como $5 y todo lo que quieran donar. Si no pueden ir físicamente o entregarlo en cash, vamos a estar aceptando donaciones por Venmo. Para más detalles, checate la información del podcast y ahí va a estar la información del Venmo, a donde pueden enviar el dinero. Muchas gracias, mi gente. Muchas gracias, Don Juan del Campo. Latinos, boricuas, no se sientan impotentes. Sabemos que es difícil ver la situación desde acá y las pocas noticias que nos llegan, pero estamos aquí para ayudar a nuestra gente boricua en todo Puerto Rico. Saludos, los esperamos el domingo que viene, enero 19, en Big Sky Buckhead, empezando desde las 5 de la tarde. Los veo. Estás escuchando
escuchando Café en Mano, así que vamos para adelante. Saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Bienvenido. Gracias. Carlos Mercader, primo. Aquí me acompaña en Café en Mano Podcast. Privilegio. Viceversa. Estamos aquí en un apartamento hermoso en San Juan. Me abriste las puertas, gracias Carlos. Y pues quería conversar contigo porque definitivamente siendo primo mío y todo lo que has logrado, de alguna manera u otra quería hablar sobre todo eso. Dale, vamos a meterle mano. O sea que cuéntame, para los que no los conocen, ¿quién es Carlos Mercader? Los que no son muy allá con la política, los que saben, a lo mejor saben quién es Carlos Mercader. ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, la verdad es que los que saben de algo de política saben que quizás que, ¿verdad? Yo era el director de la oficina de Puerto Rico en Washington, D.C. Claro. Que le llaman PRAFA. Desde el 2017 hasta el 2019, hasta principios del 2019, hasta abril. Pero previo de eso, tengo cero trayectoria política. Okay. Yo más bien tenía quizá un poquito de más trayectoria política a nivel nacional. Claro. Con la política nacional, que los últimos años previo a trabajar para el gobierno de Puerto Rico, estaba trabajando con unas entidades non-profit, dirigía una y la otra yo era el asesor legal. Claro. Y trabajaba con temas que eran temas que son issues nacionales. Internacionales por ejemplo, también. sí, por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, con el tema migratorio, trabajaba mucho. Y a nivel internacional, pues trabajaba mucho con las organizaciones multilaterales. Que lo que es mayormente con la Organización de Estados Americanos, con la OEA. Y pues, previo a eso estuve viviendo en Estados Unidos, en D.C., desde el 2007. Trabajé un tiempo en el Departamento de Justicia Federal, trabajé en la División de Derechos Civiles como abogado, y estaba ayudando a la parte de litigio. Y después de eso estuve también en lo que es el U.S. Attorney's Office, que es la oficina de D.C., también en casos civiles. Y después de eso ahí fue que entonces brinqué a lo que te dijeron non-profits. Claro. Y ahí estuve trabajando mucho también, hacía mucho lo que allá le llaman el punditry, que es que haces mucha como opinión del proceso político y lo que va pasando a nivel de las elecciones. Sí, que ha salido un montón de veces también en televisión. Sí, que te han invitado. En la época de las elecciones pasadas, cuando Trump estaba en la primaria y después cuando Trump estaba corriendo contra Hillary, pues ahí estuve activamente, yo te diría que semanalmente estaba en algún canal nacional. En un canal, sí, dando mi opinión del lado republicano. Ok, sí. Participé de unos programas del Departamento de Estado Federal que nos llevaban a países, particularmente en Latinoamérica, donde íbamos varias personas, pero en el caso mío era un republicano, un demócrata, y nos invitaba el Departamento de Estado para hablarle a diferentes personas que estaban, diferentes audiencias, universidades, algunos think tanks latinoamericanos, algunas veces hasta con gobiernos de algunos países, para hablarle del proceso democrático de los Estados Unidos. Okay. Sí, que has tenido una... Pero todo lo que hemos dicho, como que todo es como que revolves around politics. Bueno, de alguna manera u otra. Toda la parte del Departamento de Justicia, eso no tenía que ver nada con política. Más bien todo lo que yo trabajaba antes tenía que ver con... Claro. Con casos de discrimen por discapacidad, todo lo que es la leyada. Exacto. Y también sé que he hecho un montón de cosas, porque antes de eso, cuando estaba estudiando Derecho acá, pues hacía algo de relaciones públicas. Me acuerdo. En algún momento, cuando ya estaba en Washington, trabajé con algunos peloteros, hice... Sí, sé que estuviste ahí. Sí, trataste de ser manejador, ¿verdad? Sí, traté de ser agente. Quería ser agente, viendo... ¿Y qué pasó con ese sueño? No, eso estaba bien complicado. Descubrí, ¿verdad? Que si tú no estás... Hay varias opciones de hacer ese negocio, pero si tú no estás o con una firma grande o que no tengas a alguien cercano a ti que está ahí ¿verdad? Como que en ese momento, en esa etapa de convertirse en profesional,
Pero tú llegaste a renunciar y meterte 100% en, ¿verdad? Estuve en un momento dado. O estabas como que balanceándolo con todo. En un momento dado que iba a hacer un cambio de carrera, que era cuando eso fue justo antes de entrar en lo que te dije los non-profits. Estaba entre si me iba full con la parte de ser agente de béisbol o trabajar en algo que tenía que ver con el deporte, que era con una escuela de deporte que había que está en Miami. Y yo hacer lo que después hice, que tenía que ver con la política. Ahí fue que ya como que entré en la política. Claro. Que ahí, pues me imagino que las puertas se abrieron y de alguna manera u otra decidiste enfocarte en Puerto Rico. Pues, bueno, yo siempre, sabes que cuando yo me mudé a Washington, siempre mi sueño era, tú sabes, hacer algo por Puerto Rico, trabajar para Puerto Rico. Claro. O sea, tú no entiendes todas las veces que yo trataba de acercarme, por ejemplo, a las diferentes oficinas que habían allá de Puerto Rico, ya sea con el comisionado residente o con Prafa. Y era como, tú sabes, siempre estaba tratando, ¿verdad?, de ver cómo podía ayudar. Yo, o sea, para que tengas una idea, por ejemplo, una vez en el Departamento de Justicia, donde yo trabajaba, pues, entonces yo no me acuerdo que había otra compañera que era puertorriqueña, pero yo me di cuenta que la gente desconocía mucho de Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Así que yo dije, mano, yo voy a hacer como que un PowerPoint de Puerto Rico para que la gente conozca un poquito de Puerto Rico. Y eso coincidió con que una compañera de trabajo mío americana me dijo, mira, que yo mi Navidad la voy a pasar en Puerto Rico y me gustaría, ¿qué puedo hacer? Y yo dije, pues nítido, pues yo tengo una presentación que estoy trabajando, te la voy a... Y yo trabajé en una presentación que para mí siempre era lo que yo quería hacer si algún día trabajaba con algo de turismo, que era, o sea, descubrirle a la gente más allá de San Juan. O sea, que la gente, sabes que la gente de Estados Unidos normalmente cuando viene a Puerto Rico, pues vienen mucho al área turística de San Juan y conocen muy poco, ¿verdad?, de todo lo que la isla ofrece. Pues en esa presentación yo puse como que el mapa de Puerto Rico y lo dividí en cuatro regiones. Y entonces las 4 regiones yo venía y busqué, o sea, lugares o cosas para hacer, como que quizás que no lo iban a encontrar en una revista de turismo. Sí. No era muy común verlo. No, entonces vine y lo hice, y se lo hice para esta señora, pero ¿qué pasa? Que ella le encantó, o sea, ella me dijo, mira, eso está súper bueno, lo usé, qué sé yo. Y en eso, pues yo como que cada día como que lo iba mejorando, cada vez que podía, ¿verdad?, le añadía algo, le ponía una foto, le ponía algo. ¿Para qué año fue esto? Eso fue como en el... como 2008, okay, más o menos, 2008-2009. Y hasta que un día yo dije, ¿sabes qué? Se lo voy a enviar a la gente que está trabajando ahí en la oficina de Puerto Rico a ver si ellos le sacan algo a esto, ¿verdad? Porque no sé, yo encontraba que era algo, o sea, que era useful, que podía ayudar. Y entonces se lo envié y nunca me contestaron, no me dieron nada. Yo lo seguí repartiendo, lo seguí enviando para la gente. Y un día me escribe una de las personas que trabaja ahí y me dice, mira, tengo que decirte que si nosotros usamos tu presentación todo el tiempo, cuando nos preguntan de esto, lo otro, y yo, bueno, sí, se propagó por toda la oficina. Y yo, cool, o sea, no, pues yo esa era la meta. Esa es la idea, que la gente, ¿verdad?, que enseñarle un Puerto Rico a la gente que es Puerto Rico, pero que no todo el mundo sabía que es Puerto Rico, ¿ves? ¿Sabes? Que no todo el mundo de verdad lo podía... O sea, cuando venían aquí a la isla, que no todo el mundo lo veía. No lo veía a su máxima su máximo esplendor. Tú sabes que antes de estar en todo esto de la política, yo hice mucha labor social religiosa. Entonces, claro, una de las cosas que más yo le saqué a eso fue que me dio la oportunidad de visitar tantos y tantos lugares en Puerto Rico que posiblemente si yo no hubiera estado en eso nunca hubiese visto. Y por ejemplo, a mí, o sea, yo desde el día que yo descubrí el oeste y descubrí la montaña en el oeste, claro, todo lo que es el San Sebastián, toda la parte de Lares, la parte de Maricao, Las Marías, siempre eran para mí lugares que yo decía, mano, si la gente ve esto, ¿verdad?, el turista que posiblemente no tiene este tipo de vegetación de trópico, ¿verdad?, cerca de los ríos, de los cuerpos de agua que hay en esos pueblos. Claro. Más que estás al lado de la playa también, de unos lugares de playa brutales en la parte del norte, en la parte del oeste. Pues ese tipo de experiencia que yo tuve era lo que yo decía, mano, yo quisiera que la gente viera esto. Así que siempre eso era algo que de nuevo, que desde que llegué allá lo estaba pendiente de hacer. Y que aunque no siempre ¿verdad?, no lo estaba haciendo oficialmente, pero sí era parte de lo que yo decía, mano, si yo estoy acá en D.C., yo quiero trabajar para Puerto Rico. Y obviamente, pues,
Tarde o temprano terminaste. Exacto, cuando cambié de trabajo y fue que entonces tuve la oportunidad de incluirme un poquito más en los temas de Puerto Rico ya oficialmente y pues después se dio lo de la oficina. Sí. ¿Y cómo es, ¿sabes? ¿Cuál era el day to day en la oficina de Puerto Rico? ¿Sabes? Porque me imagino que mucha gente, igual que tú me acabas de decir que cuando estabas en Washington nadie sabía qué era Puerto Rico. Al igual en Puerto Rico nadie sabe qué es la oficina de Puerto Rico. Sí, no, mira, la verdad es que PRAFA es una oficina que previo a cuando tuve la oportunidad de trabajar en ella, se escuchaba muy poco. Es más, a veces se escuchaba por controversias que no, o sea, controversias que no realmente hacían justicia al trabajo que se hace allí. Y esto es bien sencillo, mira. En los Estados Unidos hay 50 estados, ¿verdad? De los 50 estados, 26 estados tienen una oficina en Washington, D.C., que es la oficina del gobierno de ese estado, o sea, del gobierno estatal. Eso sumado a lo que son las delegaciones congresionales, o sea, los congresistas que están de su estado, que están ahí en el Congreso, y los 2 senadores que tienen todos los estados. ¿Okay? Pues, ¿qué pasa? Puerto Rico tiene esa oficina estatal, que es PRAFA, que sirve como el ente que representa, ¿verdad?, la política pública y todo lo que tiene que ver la parte del Ejecutivo de Puerto Rico. Siempre ha habido controversia en esa oficina porque se decía antes que, o se ha dicho, hay gente que piensa que, pues es que hay un comisionado residente, pero no hace falta esa oficina. La verdad es que, o sea, Puerto Rico tiene una yo digo, no están conectados. No tienen. ¿Y por qué la gente dice eso? Bueno, pues porque hay un poquito de a ver cómo te digo esto, hay un poquito de desconocimiento de a veces de lo que de lo que se trabaja en DC y cómo se trabaja en DC. Y pues la gente quizás entiende que uno sustituye al otro y la realidad es que uno complementa al otro. Y a la misma vez son 2 cosas muy distintas. La parte del comisionado residente, que vendría siendo la delegación congresional de Puerto Rico, pues trabaja más bien issues que tienen que ver con toda la parte legislativa federal. ¿Okay? O sea, que toda legislación ¿verdad? Que afecte o que tenga algún tipo de interacción con Puerto Rico, pues el comisionado residente es esa persona que está llamado a dentro del Congreso representar el interés de Puerto Rico, ¿verdad?, de los puertorriqueños en esa ley o whatever. También trabaja con las agencias, pero no es igual el trabajo que hace entonces la oficina del gobernador, la oficina del gobierno de Puerto Rico, que es PRAFA, que entonces es quien representa al gobierno ante el Ejecutivo, Casablanca, las diferentes agencias del gobierno federal. Y también presenta de parte del gobernador lo que es la política pública del gobierno estatal, ¿verdad?, ante el Congreso. Por ejemplo, tengo un ejemplo bien sencillo. Cuando entró a dirigir la oficina de PRAFA, Puerto Rico se iba a enfrentar a lo que le llamaban el precipicio fiscal de Medicaid. Eso para explicártelo bien sencillo, es que Puerto Rico, ¿verdad?, el sistema de salud depende de fondos estatales y fondos federales. En la parte de fondos federales, Puerto Rico participa de una forma distinta a como participan todos los estados de la nación. Puerto Rico, cuando pasó lo del Obamacare, cuando Obama reformó el sistema de salud, a Puerto Rico lo puso a participar de una forma distinta. Es más, Puerto Rico no estaba originalmente en el proyecto de ley. Y al final se incluye a Puerto Rico y se le da a Puerto Rico lo que ellos le llaman un block grant, que es una asignación de fondos en bloque. O sea, por ejemplo, nos dieron imagínate que aquí hay un bloque de dinero, pues en este bloque de dinero nos dieron 16 billones. O la cantidad que fuera. Y esa cantidad tenía que Puerto Rico, digamos, utilizarla en cierto tiempo. Puerto Rico, ¿verdad?, de las diferentes administraciones la fueron utilizando hasta que llegó un momento que ese dinero se acabó. Y como era un bloque, o sea, no es un dinero que siempre está ahí, sino una vez ¿verdad?, tú lo usabas, ya no estaba. Sí, exacto. Pues Puerto Rico estaba llegando el momento en que ese bloque se iba a desaparecer, ya no estaba ahí. Y solamente iba a depender de la aportación del Estado. Y de una aportación que
que hace la oficina de CMS del Departamento de Salud Federal, que es mínima, que comparado con los estados no es ni un 10% de lo que los estados reciben. Claro. Ok, pues, ¿qué pasa? Obviamente el comisionado residente tiene que cabildear para que los legisladores, que son sus colegas, ¿verdad?, incluyan en una legislación futura algo que pueda sustituir el dinero que ya no está para Puerto Rico. Pero ¿cuánto es ese dinero? ¿Cómo se llega a esa cantidad? ¿Cuál es la verdadera necesidad de Puerto Rico? ¿Cómo es que de verdad a Puerto Rico se le haría justicia, ¿verdad?, bajo una asignación futura? Le toca al Estado poder justificar eso y poder comunicarlo. Y claro. Entonces, por ejemplo, pues, mi oficina, yo coordinaba con los diferentes comités del Congreso, con las diferentes agencias, en este caso, Departamento de Salud Federal y las oficinas que trabajan con el programa de Medicaid, para que ellos tuvieran la información correcta de Puerto Rico y para que ellos, ¿verdad?, en los cálculos que estaban haciendo, pudieran asignarle a Puerto Rico la cantidad necesaria para que tuviéramos los fondos para pagar el sistema de salud. De eso, tú sabes, te doy ese ejemplo que yo traté de darte lo sencillo, pero sí, o sea, tiene algo de complejidad. Claro, claro. Pero para el tiempo del huracán, eso fue... o sea, la oficina de nosotros se transformó. La oficina de nosotros tomó un rol súper importante. Entiendo también que cuando pasó Huracán María, tú estabas al mando allí. Y tu oficina fue la primera que tuvo el contacto de Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Sí, mira, lo que pasa es que uno de los problemas más grandes que pasó en Puerto Rico en ese momento fue que después del primer día, los sistemas de comunicación se cayeron en Puerto Rico. Y obviamente, para tener la comunicación oficial, que era ¿verdad?, de entre gobierno y gobierno federal con gobierno estatal, las agencias todas las agencias de emergencia federales, más las de otros estados que se comunicaban con Puerto Rico y querían ayudar, a menos que no estuvieran aquí en Puerto Rico, tenían que hacerlo a través de mi oficina, porque era bien complicado poder comunicarse con el gobierno en esos primeros días. Y al punto de, por ejemplo, o sea, nuestra oficina en un momento dado, nosotros teníamos un staff, yo tenía en ese momento un staff que éramos como, si yo no me equivoco, éramos como 13 o 14 personas dentro de la oficina, que es el staff más pequeño que había tenido esa oficina en la historia, en realidad. Y nosotros, en un momento dado, imagínate, estábamos trabajando hasta con la logística de los aviones que aterrizaban. Porque yo no sé si tú sabes que la torre de control de San Juan, de aquí se cayó. Y entonces, para poder autorizar los vuelos, teníamos que... hicimos un sistema allí que teníamos que recibir, ¿verdad? Hacer como una hoja... Tiene un nombre específico en el mundo de la aviación, pero es básicamente toda la información de los vuelos. Nosotros la comunicábamos con unas personas que estaban en el centro de convenciones. Ellos iban al aeropuerto y daban la información, conseguíamos el permiso de aterrizaje y entonces lo pasábamos ¿verdad?, a los diferentes aviones que iban a aterrizar. Y hasta eso estuvimos haciendo desde Washington. O sea, que ¿Y cuánto duró todo eso? Yo te diría que el trabajo, o sea, de básicamente de ser como que los operadores de un montón de cosas del gobierno inicialmente fueron por lo menos como hasta octubre. Yo te diría que duró por lo menos como 2 semanas o 3 semanas en lo que el gobierno podía, 2 semanas, digamos, 2 semanas y pico, casi, sí, fueron como 16 días hasta que el gobierno comenzó a restablecer operaciones desde el centro de convenciones con las diferentes, era con staff limitado, pero con las diferentes agencias que tenían que, ¿verdad?, hacer los diferentes trabajos. Cuando pasó originalmente, yo quería, o sea, estaba planificado hacer esta entrevista, pero ya que está más o menos, estamos en vivo, estamos aquí, whatever, la pudimos hacer. Yo quería hacerlo para el aniversario del huracán, porque ya han pasado un montón de tiempo. Ya tú, por problemas de salud, te tuviste que salir de la administración. Pero igual, yo pienso que es bien necesario que la gente sepa qué sucedió la diáspora y la isla, qué sucedió en esa oficina y cómo fueron las prioridades que se tomaron, porque hablas de la aviación, pero igual me imagino que también ¿sabes? ¿Cuál fue, sabes? Tú estás una oficina que opera
de cierta manera, de lo que diga el gobernador en ese tiempo. Y todavía está abierta la oficina, ¿correcto? Sí, sí, sí. So que lo que diga la gobernadora o la gobernadora en el momento, eso que es lo que vaya, la oficina va a hacer, ¿verdad? Sí, sí. Y cómo fue... O sea, si no hay comunicación, ¿cuál fue tu reacción y cuál fue como que, ok... Bueno, mira, o sea, yo te voy a contar el primer día, Ajá. lo que pasó el primer día, y te voy a contar así después, en forma Y general. después, poco a poco, o sea, ¿cómo fuiste manejando? Porque, obviamente, manejando, o sea, con tu experiencia y tu portfolio, pues, me imagino que estabas acostumbrado al caos constante de tu día a día, pero no a ese nivel. No, a ese nivel nadie. No a ese nivel nadie. Yo, mira, cuando... Tú sabes que tuvimos 2 huracanes. Primero pasó Irma y después María. Exacto. Okay. Ajá. Cuando pasó Irma, fíjate, mira, te voy a llevar a enero de ese año, del 2017. Una cosa que me pasó fue que yo pienso que las responsabilidades que le cayeron a la oficina de nosotros, bajo el cuatrenio, bajo este cuatrenio, yo creo que esa oficina nunca las había tenido, o por lo menos no al nivel que las tuvimos cuando llegamos. Y te explico, o sea, sencillo. Cuando esta administración entró con un panorama nuevo en términos de lo que era de tener que trabajar con una junta de control fiscal. Que claro. Eso es, la ley promesa había pasado creo que si no me equivoco, había sido en junio del 2016 y había tomado efecto en septiembre 15 del 2016. O sea, que realmente la administración que nos precedía, o sea, que venía antes, esa administración realmente estuvo como tal trabajando con promesa cerca de 2 meses, 3 meses, y después se fueron. Y así que nos tocó a nosotros ser los primeros que trabajamos con ese tema. Entra una administración nueva en el gobierno federal. Para los que no saben qué es promesa, que es como que rapidito un... Exacto. Bueno, short pues definition. Puerto Rico, siendo un territorio de los Estados Unidos, Ajá. pero no siendo Estado, no tenía, o no las leyes la ley de quiebra federal no amparaba el territorio. Okay. Y por años se estaba hablando, ¿verdad?, de la deuda que había adquirido Puerto Rico, y se estaba buscando una ley que pudiera ayudar a Puerto Rico a reestructurar su deuda. ¿Qué pasa? Que en las discusiones que estuvieron llevándose en los años previos al 2016 y durante el 2016 al principio, se llegó a la conclusión entre el Tesoro de los Estados Unidos bajo la administración de Obama y el Congreso de ese momento, se llegó a la conclusión de que a Puerto Rico había que concederle algún tipo de digamos de beneficio de ley por el cual pudiera reestructurar su deuda. Y entonces se creó la ley promesa, que básicamente le permitía al territorio reestructurar la deuda, su obligación general, que por lo general, o sea, que en todos los estados donde aplica el capítulo 9, que es la quiebra de los estados, realmente aplica no sobre la obligación general del estado, sino aplica sobre lo que son las corporaciones públicas y las ciudades de un estado, pero no sobre la obligación que genera el estado. En el caso de promesa, a Puerto Rico le cubrió todo lo que es la deuda, ¿verdad?, del Estado también. Y entonces, junto con eso, ¿verdad?, con esos poderes nuevos que le otorgaron a Puerto Rico, eso vino junto con una Junta de Control Fiscal. Okay. Que la Junta de Control Fiscal era básicamente este organismo creado por ley federal que es una dicotomía bien extraña, porque lo crea el gobierno federal, pero realmente se nutre del presupuesto de Puerto Rico y básicamente tiene la capacidad o tiene la potestad de hacer el presupuesto de Puerto Rico y supuestamente con la encomienda de asegurarse que ese presupuesto sea uno balanceado y que permita a Puerto Rico que luego del proceso de reestructuración pueda tener acceso nuevamente a los mercados y que de alguna forma también encamine la economía de Puerto Rico a la búsqueda, ¿verdad?, de algún tipo de desarrollo económico. Claro. Eso es, ¿verdad? Eso es en teoría lo que es la Junta y lo que fue promesa. Ok, pues ¿qué pasa? Estaban bregando con todo eso. Nadie habría bregado con una junta de control fiscal en Puerto Rico, nadie. Entonces, en DC mismo, de nuevo, hay una nueva administración.
la nueva administración, o sea, hay un nuevo secretario del Tesoro, hay una nueva Casa Blanca, o sea, todo cambia, ¿verdad? Y viene a la administración mucha gente que no necesariamente sabía lo que era promesa. Claro. Recuerda que era la administración de Obama quien empujó esta legislación y ahora bajo Trump le tocaba trabajar con ella. Ok, veo. Y así que estaba eso, estaba lo que te dije, el precipicio fiscal de los fondos de salud, estaba obviamente todo lo que envolvía establecer relaciones con este nuevo gobierno para desarrollar algún tipo de credibilidad, porque tienes que también ver lo siguiente. Cuando pasa promesa, y esto es a nivel de Washington, esto, quien no lo vivió allí, ¿verdad? Es bien difícil poder explicarlo, pero a nivel de Washington, Aquí estamos. para que pudieran entender, para que la gente pudiera entender la crisis que había en Puerto Rico económica, se tuvo que presentar una crisis de una magnitud al punto que, por ejemplo, habían congresistas que te decían, bueno, es que yo no quiero que la gente esté muriendo en las calles porque no tienen comida. O sea, se hablaba de una crisis humanitaria que, aunque o sea, podemos discurrir aquí si es una crisis humanitaria o no es una crisis humanitaria que estaba viendo Puerto Rico, la realidad del caso es que no era una crisis a lo Siria, ¿ves? Que tenías a la gente que se tenían que ir porque si no se morían. Sí. ¿Entiendes? Ahí sin duda había una crisis, estábamos pasando por una crisis fiscal, pero no necesariamente una crisis a ese nivel a lo Siria, ¿verdad? Pero esto es primaria. Primaria Irma. Esto es cuando... Pre-2017. Sí. Que te estoy tratando de llevarte a qué fue lo que nos encontramos cuando llegamos. Sí. Así que cuando llegamos, el trabajo fue titánico por todos lados. Bueno, imagínate que, mira lo importante que era Washington, que el gobernador, cuando él juramento el 2 de enero. Y el 2 de enero de madrugada estaba de camino a Washington. Y el 3 de enero ya teníamos reunión en el Congreso. Era la juramentación del Congreso el 3 de enero. Y ya ese día teníamos reunión con la nueva mayoría republicana que estaba en el Congreso, que eran los que iban a tomar las decisiones. Estaban tomando todas las decisiones de Puerto Rico. Y ya ahí estábamos el segundo día, ya nuestra agenda era Medicaid, el tema de Medicaid, que era bien importante, el tema de promesa, y buscar que se encaminara un proceso de desarrollo económico para Puerto Rico, porque promesa no nos dio dinero, no nos dio nada, nos dio lo que te dije, el poder de reestructurar. Y estaba bregando también con el mismo presupuesto de Puerto Rico. Correcto. Entonces, lo que siempre se había dicho en aquella discusión del 2016 era que no había ningún mecanismo de desarrollo económico. Claro. Y que Puerto Rico necesitaba algún tipo de mecanismo de desarrollo económico, porque al final del día, ¿verdad? Podías reestructurar la deuda, podías balancear el presupuesto, pero si la economía no se movía, íbamos a seguir el mismo problema, ¿verdad? Y siempre el principio, eso fue nuestro tema de punta de lanza, que era la parte de desarrollo económico. Y era parte del mensaje que estábamos llevando. ¿Qué pasa? Fast forward, el huracán. Ya yo tenía muy buena relación, ya había creado muy buena relación con personas claves dentro de la administración y dentro de la Casa Blanca. Así que cuando comienza... el first hit de Irma. Cuando viene Irma, ¿qué pasa? Nosotros... Casa Blanca se comunica conmigo directamente. Me dice, mira, el presidente está al tanto de lo que está pasando, vamos a mantener la comunicación abierta, etcétera, etcétera. Y ¿verdad? Nos mantuvimos comunicando con la gente de FEMA, la gente del Departamento de Salud Federal, que estaban pendientes de lo que estaba pasando en Puerto Rico. Y en eso se dan cuenta, ¿verdad? En esto el gobierno es bien burocracia, el gobierno es pura burocracia, ¿verdad? Siempre hay muchos procesos que tienen que pasar. Nuestra oficina ayudó a que inicialmente hubiese lo que fuera la declaración de emergencia de Irma. Nosotros trabajamos para que es un proceso el cual el gobernador le hace un pedido por carta al presidente para que declare estado de emergencia en el estado. Pues ahí nosotros hicimos todo ese proceso para que fuera declarado previo a Irma. Es previo a lo que llaman, es un pre-landfall emergency declaration. Pues nada, eso lo trabajamos. ¿Qué pasa? El presidente, me acuerdo que la primera llamada que el presidente hizo al gobernador la hicieron a través de mi oficina, la coordinamos nosotros.
Y en aquel momento, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Irma no dio directo, dio directo en unas áreas, pero ¿verdad? No, Afectó, pero no al nivel de Sí, no. catastróficos como María. Y de ahí se dio lo que fue para nosotros una cosa brutal, que es, y lo ¿Que comenzamos... fue cuánto? ¿Como 2 o 3 semanas luego? No, pero todavía en Irma. ¿Qué pasa? Que como Irma no dio a Puerto Rico totalmente, nosotros tuvimos la oportunidad de poder ayudar a las Islas Hermanas. Ok. Y a nosotros, a nuestra oficina, le llegó al subdirectorio en ese momento, a través de unos contactos y de unos legisladores estatales, le llega el pedido de emergencia de esta puertorriqueña que residía en Chicago, pero que estaba de vacaciones en una de las islas, vírgenes británicas. Claro. Y nos llega de que está allí varada, de que es un desastre allí, de que Irma, pero hizo esa isla... Sí, la desapareció. La desapareció casi por completo. Y nos llega, ¿verdad? El pedido de ver si la podemos ayudar. Y entonces me acuerdo que el subdirector me lo comenta y rápido y movimos la ficha con el Departamento de Estado inicialmente, federal. Y eso fue un viernes y el sábado, ya al mediodía, en Puerto Rico se llevó a cabo lo que se cataloga todavía a nivel del gobierno federal como la misión de rescate. Ellos le llaman la misión de repatriación más grande que se ha dado en el Caribe, que es que se rescataron más de 4.500, 5.000 ciudadanos americanos que estaban varados en la isla a través de la Guardia Nacional de Puerto Rico y de ahí, con el apoyo de dos estados más. Wow. Se diligenciaron todos estos viajes a la isla para recoger a todos estos ciudadanos americanos, que entonces Puerto Rico fue ¿verdad? Como decir el shelter, el refugio. Ajá. El refugio de ellos. Ahí nosotros, la parte que yo trabajé, ¿verdad? Y que trabajó mi staff, fue realmente la coordinación de la logística de todo ese proceso inicial con el gobierno federal y con el gobierno local. Y yo todavía me acuerdo porque ese fue un sábado, yo estaba ese día en mi casa, pero estaba en el teléfono de las 5 de la mañana. Y a las 11:30 había otro huracán que había surgido en el Caribe, que se llamaba José, o algo así, creo que se llamaba José, y decían que estaba bien cerca de la isla. Ajá. Y entonces nos dijeron que si los aviones no salían a cierta hora, que los aviones no iban a poder salir y que había que esperar que ese huracán pasara. Mano, y cuando de momento llega la hora, que llegan ya como a las 11:30, creo que eran, de momento me dicen que el avión no va a poder salir por el huracán. Mano, y yo me acuerdo la frustración personal que yo... Después de todo el trabajo. Bueno, de toda estuvimos toda la noche, toda de madrugada, todo el día, llevamos toda la mañana en el teléfono coordinando. Porque era una coordinación que tenía que ver el gobierno federal, con gobierno estatal, con después las guardias nacionales, etcétera. Era complejo. Había que tener los aviones, había que tener, ¿verdad? Que estuvieran asegurados, que supiéramos dónde era que íbamos a aterrizar, porque en las islas había riots, ¿sabes? Estaba la gente sublevada, los locales. No había, la policía local de las islas estaba mermada. Sí, o sea, era una situación bien compleja. Pues de momento cuando me dicen que no va a salir el avión, yo digo, bueno, yo me acuerdo, yo me emocioné porque, ¿sabes? Me frustré. Y de momento como a los 40 minutos de eso, recibo una llamada de la legisladora que estaba allí, de la señora de Chicago, que me dice, me entra la llamada mientras estoy con una persona del gobierno en el teléfono, y yo digo, déjame cogerla. Y era ella, y ella me dice, Carlos, mira, me están diciendo que me monte en el avión, que monte. Y yo, pero ¿cómo es? Que los aviones llegaron. Sí, que los aviones sí salieron y sí fueron a buscarlo. Y entonces, pues, ese fue el primer vuelo. Ajá. Creo que fueron, no me acuerdo ahora cuántos vuelos fueron, pero fueron por lo menos como 5,000 personas. ¿Qué pasa? Que ahí, entonces Puerto Rico se convierte, ¿verdad? En el shelter. Y entonces traen de Islas Vírgenes, allá se destruyó en Islas Vírgenes, la parte americana, se destruyó el hospital completo. Pues nosotros tuvimos que trasladar creo que eran sobre 85, 90 pacientes de diálisis de allá a aquí, y no teníamos un lugar donde ponerlos, porque entonces ahí comenzamos a trabajar y hacer una unidad remota entre el gobierno federal y el gobierno estatal para que pudieran refugiarlos en Puerto Rico a ellos, y fue entre el centro de convenciones y el Sheraton, en una parte en el Sheraton que se separó para eso.
estuvimos trabajando con eso. Así que, y ahí el gobierno federal pues estuvo todo el tiempo en comunicación conmigo y con las agencias locales, ¿verdad? Para asegurar que los servicios se proveían, etcétera, etcétera. Claro. ¿Qué pasa? Que en eso ahí viene María. Y entonces yo ¿verdad? Tengo una anécdota personal que me pasó con el gobernador, que el gobernador me escribe el sábado previo. O sea que el huracán Irma fue el 6 de septiembre y era un miércoles. Y María vino un 20 de septiembre, así que estamos hablando 19, 18, 17, el 16 por ahí o el 15. Él me escribe y me dice, mira, acabo de salir de un briefing y tenemos que hablar. Y yo, ya, ok. Y yo, hablamos y me dice, esto viene y viene muy fuerte. Y yo le digo, pero no pasará lo mismo que Irma. Me dice, no, Carlos, esta vez sí viene bien duro. Ahora sí que nos va a tocar hacer la reconstrucción, de verdad. Sí, Esto sí, ya sí. va a ser por necesidad. Y yo siempre me acuerdo de aquellas palabras, porque fue un sábado por la noche y yo dije, diantre, ¿sabes? Como él me habló, ¿verdad? Yo tenía muy buena comunicación con él constante, pero esas palabras siempre como que me retumbaron internamente y dije, wow, esto, ¿sabes? Y me preocupé. Y desde entonces, pues, ¿verdad? Tuvimos esa comunicación directa con las autoridades. Ya la primera vez que el presidente llama fue antes de que viniera el huracán. En esa primera llamada yo no estuve, pero ya en las próximas 3 sí estuve, porque todas las llamadas tenían que ser a través de mi teléfono, porque no había otra forma de que las llamadas entraran directamente. ¿Y esto es antes del huracán? Pues, no, ya fue ya cuando el huracán da. Ok. Sí, ya ahí comienzan ya el presidente... el presidente se comunicó como 2 veces inmediatamente, y ya después se comunicó el Chief of Staff, que en aquel momento era John Kelly, y también se comunicó el vicepresidente Mike Pence. Yo fui... La parte de esa comunicación era directamente a través de mi oficina. ¿Qué pasa? El primer día del huracán, yo le pedí a la gente de mi staff que pusieran una convocatoria en Facebook. Como ya todo el mundo sabía que el huracán venía ese día, yo le dije, vamos a abrir esta oficina para todos los puertorriqueños del área. Claro. Entonces, obviamente era un momento, ¿verdad?, bien tenso y yo siempre digo que lo peor en el mundo es la incertidumbre. O sea, tú no sabes lo que va a pasar. Y yo sabía que todos los puertorriqueños estábamos en las mismas, ¿verdad? Todos estábamos queriendo saber qué va a pasar con tu familia, qué va a pasar con tus amigos, qué va a pasar, ¿verdad?, con la gente que está en la isla. Y nosotros estábamos ahí en Washington, pues yo dije, mira, vamos a hacer aquí como si fuera, ¿verdad?, un centro de operación, pero además donde nos diéramos apoyo. Y me acuerdo que ese primer día Prafa tiene, cuando Prafa tiene un piso completo, un edificio allí en la 17 con la L, es como a 3 bloques de Casa Blanca. Y cuando tú subes al piso, rápido hay una entrada, hay unas puertas que te abren a un conference room. Claro. Pues ese conference room estaba lleno, o sea, repleto, o sea, de tepa a tepa. Habían, qué sé yo me atrevo a decir que ese día posiblemente en la oficina, yo creo que llegaron como 90 o 100 puertorriqueños, más o menos. Puede ser que entre 80 a 100 puertorriqueños. Nosotros en ese momento pusimos unas computadoras en la entrada, lo preparamos del día antes para que la gente se registrara, porque también sabíamos que íbamos eventualmente a poder cuadrar algún tipo de viaje humanitario y queríamos ver qué agencia, qué puertorriqueño trabajaba dónde, para poder enviarlos a Puerto Rico a que vinieran a ayudar. Así que hicimos un log de toda la gente que vino y se iban apuntando gente que no podía estar, pero que llamaban. Y ese día me acuerdo, yo empecé a las 6 de la mañana en los diferentes medios noticiosos de Estados Unidos. Anunciando que estaba sucediendo. Anunciando, sí. Y obviamente también, ¿verdad?, proveyendo la información del gobierno a la gente que estuviera viendo. Pero mira lo que me pasa, que yo vengo, me llevo el teléfono de la oficina y la primera entrevista, una entrevista a las 6:30 de la mañana o 6 de la mañana. Eran 2 entrevistas, una con una emisora de Nueva York que se llama WPIX, que yo vengo y doy el teléfono a la oficina y digo, mira, la gente que quiera saber de la gente de Puerto Rico, llamen a la oficina, ¿verdad? Y los teléfonos flooded, me imagino. Pues yo no pensé que iba a ser que iba a ser así, pero chequéate esto. Yo estuve como desde esa hora, 6 de la mañana, como hasta las 11 de la mañana. Esto fue, María, pasó el 19 o 20 de septiembre. Esto es el 20 de septiembre. Esto fue el mismo día. Esto es el 20 de septiembre. Estoy CNN, NBC. Sí. Cuando acabo, regreso a la oficina, está toda la gente reunida allí, la gente registrándose, qué sé yo más. Yo había hablado yo le había dicho a la Casa Blanca que como había pero problemas... ya tú te habías comunicado con el gobernador.
Sí, Y sí, todo sí. esto tuviste Bueno, constante tuve comunicación con él esporádica, porque la verdad es que el gobernador estaba en la calle. Ellos Sí, sí, o sea, sí, él sí. estaba con su equipo de trabajo, él estaba en la calle atendiendo las diferentes emergencias que habían, y ya la comunicación no era buena. Sí, o sea, sí. la comunicación estaba mala. Internamente en la isla era un desastre. Sí, sí. O sea, que llegaste a la oficina y estaba... Estaba con mi equipo de trabajo, yo le pedía. Inicialmente estábamos hablando con la gente de FEMA, pero cuando llego, que comienzo a ver, ¿verdad? Todo el trabajo que había, la gente que estaba allí, etcétera, y el programa que era lo que íbamos a pedirle a la gente, como lo íbamos ¿verdad? Cómo íbamos a organizar la gente que estaba allí. En eso, yo me doy cuenta que, ¿verdad? Que en ese momento Nailka estaba ayudando en la parte de contestar la llamada. Y yo la veo a ella atribulada, o sea, yo la veo a ella pam, 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 y yo, o sea, no caigo en cuenta todavía que todo esto es que ella está recibiendo un montón de llamadas. Sí, sí, o sea, sí. yo sí. ¿Tú piensas que son 2 o 3? Sí, yo pienso que sé yo, pues, y obviamente gente preocupada, ¿verdad? Entonces yo la veo ya preocupada, pues yo digo, pues, ¿qué pasa? Pasó como media hora y me dicen, Carlos, el cuadro telefónico se cayó. Se cayó completamente. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Y yo, ¿pero cómo es eso? Y me dicen, no, se cayó, no funciona el cuadro. Y yo, ¿pero y por qué? Pues porque, o sea, porque el volumen de llamadas fue demasiado. Y yo, ay, si yo di el número al aire. ¿Y qué pasa? Mírate esto, da la casualidad que allí teníamos, entre la gente que vino voluntaria, vino este señor, Jorge, que es un experto en telecomunicaciones. En Haití. Y entonces estaban también unos muchachos puertorriqueños, Froilán y otros más que trabajaban en la parte, trabajan con el US, con la oficina de Estados Unidos de tecnología. Okay. Entonces ellos estaban ahí y entre ellos montaron un sistema que podíamos abrir las llamadas a todos los que estaban allí después de que la gente bajara el software en su computadora. Okay. En su computadora o en su celular. Y entonces ellos montaron un cuadro brutal con unos teléfonos nuevos que sacamos. O sea, esto lo hicieron en 2 horas, en 3 horas. Y entonces ahí iniciamos lo que luego se convirtió en el cuadro de ayuda para ¿verdad? Para temas de María de Puerto Rico, porque ¿De los 50 estados? ¿O y en de, ese y momento? de Puerto Rico, porque sabes mira lo que estaba pasando. Mírate, o sea, esto es una cosa bien curiosa, pero las llamadas internas en la isla era bien difícil que la gente se pudiera comunicar de un pueblo a otro. O sea, por ejemplo, tú sabes, Humberto José, mi hermano, estaba en Sabana Grande y no podía comunicarse contigo en Guaynabo. No, porque todas las antenas se cayeron, ¿verdad? Todo se cayó. Y algunos spots de San Juan se podían hablar, pero no necesariamente con los demás pueblos. Pues, ¿qué pasa? Pues, o sea, lo que ese sistema ayudó fue que también mucha gente de la isla comenzó a llamar al sistema. Pues, se empezó a regar, yo no sé si fuera, ¿verdad?, por las diferentes personas que estaban en los estados que pusieron el número, y mucha gente de Puerto Rico Social empezó a media, llamar. al fin y al cabo. Sí, exacto. Sí, fue Facebook. Facebook y Twitter fueron los medios de comunicación, o sea, el número 1 principales. en ese momento. Sí. Pues, ¿qué pasa? Nada, así fue discurriendo el día. Yo me acuerdo que tuvimos una reunión donde hicimos como 3 grupos de trabajo, gente que atendía a familiares que estaban, ¿verdad? Nos daban, por ejemplo, gente llamaba diciendo, no sé nada de mi tío vive en tal lugar y es paciente de tal cosa. Entonces nosotros los apuntábamos y hicimos como unos databases que los enviábamos a las diferentes agencias locales para ver que pudieran ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, tuvimos un grupo de muchachos que ellos, James y su hermano, ellos tenían contacto con personas en diferentes hospitales en la isla. Y a ellos les llegaba información que no necesariamente llegaba por otros canales. Y ellos, por ejemplo, nosotros le coordinábamos con esos hospitales, llegamos a coordinar la repartición de diésel de parte del gobierno federal a esos hospitales para que siguieran funcionando. Nos tocó trabajar con hogares de personas de mayor edad, con un sinnúmero de casos que nos llegaron. Pero chécate esto, esa misma noche, en la noche del 20, se contacta conmigo un amigo mío, que es el dueño de Bebo. Él me llama y me dice, mira, Carlos, es que yo sé que esto no es... Él me escribe por WhatsApp, me dice, yo sé que esto no es parte de tus responsabilidades, pero me acaba de contactar esta amiga mía
de Toda Baja, en Levittown, que me acaba de decir que está en el techo de su casa y que no tiene forma de comunicarse con nadie y que así como ella se ve con su familia en el techo de la casa, Ve otra familia. hay como 42 familias que ella contó en el techo de la casa. Me dice, si tú me puedes ayudar en algo, la puedes ayudar a ella, pues te lo voy a agradecer. Y pues yo le digo, mira, mándame el teléfono. Y en eso eran ya como a las 11 de la noche. Del 20. Del 20. Sí, yo estaba ahí en la oficina. Yo dormí en la oficina como la primera semana. Porque estábamos trabajando 24 horas. Cuando él me envía la información, yo me trato de comunicar con ella. No puedo comunicarme, así que lo que hago es que me comunico con el gobernador. Y entonces, en esa comunicación, él me dice, mira, comunícate con la secretaria de prensa para que ella hable con la persona. Esto fue después de un rato, porque el gobernador estaba incomunicado. No tenía comunicación. Pues, ¿qué pasa? Cuando ella trata de contactar a la muchacha, no la puede contactar. Y en eso, yo de nuevo lo intento y la consigo. Y lo conecto con Fortaleza. Y en eso la muchacha dice, mira, estoy en tal lugar, y el gobernador dice, vamos para allá ahora. Así que de ahí el gobernador montó a toda la gente de rescate, etcétera, y fueron a rescatar a esta comunidad que se había inundado en el área allí de Levittown. Wow. Que después resultó ser que eran sobre 2,000 familias. O sobre 2,000 personas, perdóname, sobre 2,000 personas que estaban en la misma. Y era que después de que había pasado el huracán, no sé si fue que una represa había abierto, etcétera. No recuerdo el por qué, pero se inundó toda esa área allí de Levittown y la gente tuvo que, para poder salvarse de ahogarse, subieron a los techos. Pues, ¿verdad? Pues yo me sentía súper, ¿verdad?, orgulloso de que eso hubiese llegado a través de la oficina de nosotros. No, claro, y que pudieron hacer algo. Exacto. No, o sea, de todo lo que sucedió, pues... Oye, sí, se salvaron. Ahí nada más se salvaron 2,000 y pico de personas. Sí. Yo me acuerdo que el gobernador esa noche estuvo con su equipo de trabajo más cercano, como hasta las 4 o 5 de la mañana, rescatando personas, él mismo, uno a uno en unos botecitos. Él iba, porque él estaba buscando a Marilis, que era la persona que había hecho la llamada original, ¿verdad?, que fue lo que desató todo eso. Así que desde ese momento del huracán, entonces, posteriormente, yo le había cuando me di cuenta que con FEMA había una serie de problemas en la comunicación, de cosas que se hablaban en Puerto Rico, o sea, cosas que se decían en underground, como que entre las diferentes agencias y FEMA, y la información que nos llegaba a Estados Unidos, allá a DC, yo me di cuenta que habían fallas. Por ejemplo, nos decían, que enviamos 200,000 libras de comida que van a llegar a X día. Van a anclar, sí, al segundo día en tal lugar. Y de momento yo hablaba con la gente, ¿verdad?, en la isla, y me decían, mira, Carlos, o sea, no se repartieron ni 5,000. Y yo, ¿cómo es? Entonces la gente de FEMA me decía que... yo le dije, mira, yo necesito a alguien aquí en la oficina. Y ellos vinieron y enviaron a alguien de FEMA a la oficina, y creamos como una mesa de trabajo donde estábamos todo el tiempo. Si había una necesidad urgente que había que atender inmediatamente, pues veníamos y la trabajábamos directamente con la gente de FEMA que estaba con nosotros. Así mismo también había otra gente de manejo de emergencias de algunos de los estados que vinieron también como voluntarios a ayudarnos. Y la oficina que es del director ahí en Washington, pues era una mesa gigante, y habíamos como 10 personas que estábamos todo el tiempo recibiendo llamadas o tratando de diligenciar diferentes cosas que estaban pasando. Por ejemplo, la primera, hay una cosa que se llama los IMAX, que son los estados están como que tienen como una organización de manejo de emergencia, que entre ellos se ayudan cuando pasan situaciones como esta. Entonces, pues tú vienes y tú eres parte de esa organización, y a través de unos documentos que tú le pides a la organización, pues los estados dicen, mira, Puerto Rico está en una crisis, necesita 5 aviones, 4 botes, y entonces todos los estados se llaman a ver quién tiene disponible, ¡pam!, y envían. Pues, ¿qué pasa? Los primeros, como Puerto Rico no se podía comunicar, pues los primeros los tocó trabajarlos a mí, trabajarlos a nosotros.
Y entonces el gobierno es tan burocrático que al principio no querían que los trabajaran. No, eso tiene que trabajarlo el de emergencia médica. Y yo, pero chico, si no se pueden ni comunicar. Claro. No, pero tiene que haber un email. Y yo, pero ¿cómo que un email si no hay ni energía eléctrica en Puerto Rico? Sí, sí. Y yo, o sea, ese tipo de situaciones las tuvimos que trabajar y nos espera y coordinarla. Y por eso fue bien importante que tuviésemos ese apoyo de parte del gobierno federal. Así, ya o sea, te estoy haciendo esa historia para decirte lo que fueron los primeros 24, quizás 48 horas. Ya después de eso, montamos un equipo voluntario. Aquí los héroes fueron todos esos voluntarios de Puerto Rico que estuvieron allí. Ahí hubo un equipo de voluntarios que, de nuevo, ellos estuvieron quizás posiblemente hasta más de 2 semanas, quizás 4 semanas, casi un mes completo ayudando. Ellos coordinaban ayudas, yo te dije ya lo de los aviones que aterrizaban, que venían. Ellos coordinaron... pues, por ejemplo, se rescataron. Mira, el otro día, mira lo que me pasó. Esto fue hace como un mes. Que fui a un evento, a una boda, y me encuentro allí, ¿sabes? Estaban unas amistades. Pero viene esta persona y me dice, ay, tú eres el director de Prafa. Y tú eras el director. Yo le digo, sí, yo fui el director. Me dice, diadre, yo tengo que dar las gracias. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, es que yo soy dietista. Y yo tengo una serie de pacientes de diálisis y yo traté de ayudar de 20.000 formas, y fue cuando hablé con la que ella habló con su amiga, que su amiga se comunicó con mi hermano y mi hermano se comunica conmigo. Y a través, ¿verdad?, de unas gestiones que nosotros hicimos, logramos ¿verdad?, que se atendieran a esos pacientes que tenían que recibir diálisis si no fallecían. Y ella me dice, no, las gestiones que hicieron, le salvaron la vida a esa gente. ¿Sabes qué? Tuvimos que hacer tantas cosas. Bueno, nosotros creamos en ese momento... Estas son cosas que se nos ocurrían de la nada, porque es que había tanta necesidad de cosas que yo creo que fue el primer día o el segundo día, cuando nos dimos cuenta que había tanta emergencia en la isla y que estaban llegando los casos que llegaban directamente a gente que vive en Estados Unidos y entonces nos llamaban, o gente que nos llamaba directamente de Puerto Rico que no se podían comunicar con otra gente. Creamos una línea de comunicación que era solamente de emergencia de vida o muerte. Y entonces todo lo que nos llegaba, yo venía y se le enviaba directamente al Departamento de Salud, junto con la gente de emergencias médicas, etcétera, porque sabíamos que había que reaccionar inmediatamente. Sí, porque tenían que tener alguna manera de poder, ¿sabes? Prioritize todo, ¿me entiendes? Poner prioridades en los diferentes casos. ¿Tú sabes cuántas llamadas yo creo que fue los primeros 12 días que fue esto, o 13 días, en el sistema nuevo que montaron de comunicación, te mantenía un récord de llamadas recibidas. Nosotros recibimos en ese sistema nuevo, que yo me acuerdo, 375,000 llamadas. Wow. O sea, por número. Obviamente teníamos, 20, 30 personas todos los días respondiendo llamadas a diferentes horas. Pues te podrás imaginar la gente desesperada, ¿sabes? Mucha gente desesperada. Yo creo que el desespero mayor era por no saber de sus familiares o no saber de su gente. No, y también me imagino que el media, estando allá afuera, además de nosotros, o sea, yo que lo pasé aquí junto a un montón de boricuas más, pues la diáspora viendo desde afuera, y lo único que había era lo que decía el media, y lo que el media va a poner es destrucción. Sí, no había comunicación, pues obviamente ahí el desespero va a entrar. Había mucho, sí, hubo mucho desespero, hubo mucho incertidumbre. Es que la incertidumbre, el no saber. O sea, yo no supe de mi familia como en 12 días, algo así. Yo supe de ustedes y eso, pero no sabía de Humberto o de mis papás o de mis hermanos, no supe. Ellos me vieron en CNN. Yo me acuerdo que mi hermano me no sé, porque fueron a Mayagüez y alguien en Mayagüez tenía una señal, algo que me vieron. Y me dice, contra, mano, no nos mencionaste. Y yo, bueno, yo no. Sí. Pero, o sea, pero yo no tenía comunicación con ellos en ese momento. Mira lo que pasó con Prafa. Da la casualidad que en esos primeros días, el segundo día creo que fue, o sea, fue el día del 20, no me acuerdo si fue el 20 o fue el 21. Quizás fue el 21. Que cuando ya comienza la gente a estar ya en la calle, ¿verdad? Viendo los daños, etcétera. Nosotros ya habíamos hecho comunicación con algunas personas de diferentes estados. Y hubo una persona, creo que era de Houston, que a través de Radio CV logró comunicación con
unos rescatistas de Puerto Rico, pero bien random, porque o sea, nadie ni sabía, nadie tenía comunicación con esta gente, y estos rescatistas estaban en Mayagüez. Y fueron ellos los que reportaron una de las primeras muertes de unos policías que el río Culebrina en Mayagüez, si no me equivoco, y me puedo equivocar, no me acuerdo bien, pero creo que el río Culebrina en Mayagüez, que unos policías estaban atendiendo un caso y el río se los llevó. O se llevó a uno o a dos o sea, ese primer caso me tocó a mí llamar entonces ¿verdad? Al Departamento de Seguridad Pública en Puerto Rico, reportarlo oficialmente, y entonces que ellos se conectaran allá y poder hacer, ¿verdad? Oficializar, ¿verdad? Ese fallecimiento. Así te digo, mira, fueron tantas cosas que se comunicaron a través de nuestra oficina. Y todo eso mientras ya estábamos comenzando el trabajo. Yo tenía que estar todo el tiempo en comunicación con senadores, gente del gobierno federal, etcétera, para mantenerlos al día con lo que estaba pasando también, porque ellos querían... Recuerda una cosa que Puerto Rico no tiene como territorio, es que no tiene delegación congresional. Si hablamos ahorita de que tiene un comisionado residente, pero por ejemplo, un estado, si Puerto Rico fuera un estado con la cantidad de población que tiene, posiblemente tuviera 4 representantes en la Cámara de Representantes y obviamente 2 senadores. Así que fue una delegación congresional significativa. Y al no tenerla, pues obviamente tiene solamente a nivel nacional, a nivel de D.C., tenían 2 fuentes de información, que era o la comisionada residente que estaba en Puerto Rico o nuestra oficina. Así que todo el mundo que no conseguía, ¿verdad? O que intentaba buscar la información, pero lo trataba de hacer a través de nuestra oficina. Así que yo en un momento dado me vi, o sea, en el mismo momento, yo tenía a Elizabeth Warren en una línea, a Marco Rubio en una línea y a alguien de Casablanca en la otra, en mi teléfono. Y así, o sea, esto estuvo pasando 24/7 por esos primeros 10, 12 días. Y entonces comenzamos ya a trabajar ya lo que más adelante fue lo que fue la asignación de fondos para Puerto Rico, fondos de recuperación, que fue que nosotros trabajando con el insumo de información que nos llegaba de la isla, de los diferentes daños que habían ocurrido por las diferentes agencias, pues nosotros lo pasábamos al Congreso para que el Congreso pudiera hacer como un assessment de cuánto dinero Puerto Rico iba a necesitar para poder recuperarse. Y, ¿verdad? Lo hicimos la primera vez. O sea, eso se editó un montón de veces, me imagino, porque la información seguía llegando. Lo que pasa es que, sí, inicialmente, chécate esto, cuando... Tranquilo, de mano. Mírate esto, cuando... Mira lo que pasa. Cuando comenzamos... Nosotros... Había tanto problema en la comunicación que entre la persona de Relaciones Intergubernamentales de la Casa Blanca y yo llegamos a un acuerdo que debíamos tener una llamada cada cierta hora. Sí, para poder ponernos al día. Y a medida que los días fueron pasando el huracán, pues ya lo que decidimos hacer la semanal. Y era más o menos con issues, cuáles eran los issues que estaban outstanding semana tras semana, para que las diferentes personas que estaban en DC pudieran darle seguimiento a la gente que ellos tenían representándolos en la isla. Y que ellos recibieran directamente de parte del Estado lo que estaba pasando a nivel estatal. Pues, ¿qué pasa? Dentro de esa llamada participaban gente de Casablanca, que era la gente de Relaciones Intergubernamentales, participaba gente de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que le llamamos la oficina de OMB, que es una oficina que está adscrita a la Casa Blanca del presidente. Participaba gente de lo que se le conoce como el NEC, que es el National Economic Council. Participaba gente de FEMA, participaba gente de NSC, que es el National Security Council. Participaba, en algunos momentos participaba gente del Departamento de Energía. Llegó a participar también personas del Tesoro en algunos momentos. Gente del Departamento de HHS, de Salud Federal. Y alguno que otro que era también parte del gobierno. Esas llamadas llevaron a que casi a final de octubre la Casa Blanca, OMB, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, iban a hacer una recomendación al Congreso para hacer lo que se le llama un proyecto suplementario de presupuesto. ¿Ok? Claro. Y esto te lo voy a tratar de explicar bien rápido. Es que el gobierno tiene un presupuesto el cual se aprueba en cierto momento del año y el gobierno corre
con ese presupuesto. Y cuando pasa una emergencia, como lo que había pasado con el huracán, ellos hacen una asignación suplementaria, que es que le añaden al presupuesto que ya estaba aprobado. ¿Ok? Y no viene del Fondo General, viene de otros lugares, que tienen de otras reservas que tiene el gobierno. Y viene a través de un pedido que hace la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que, ¿verdad? Luego de corroborar con sus agencias de emergencia, con FEMA, con el Departamento de la Vivienda Federal, etcétera, se dan cuenta que ciertos programas necesitan más dinero y entonces hacen ese pedido al Congreso. Pues, ¿qué pasa? En ese año, además de Irma y María, también había pasado Harvey en Houston. Así que y estaban los fuegos de California. Así que tenías por lo menos cinco desastres grandes en toda la nación que iban a ser parte de un pedido suplementario de dinero, de un pedido extra. Y María fue el último de esos desastres. Así que OMB un día nos dice, mira, Carlos, para que, ¿verdad?, le diga al gobierno que posiblemente en el próximo pedido de dinero que vamos a hacer, Puerto Rico no lo vamos a incluir. Y yo como que, ¿cómo? Yo como no lo va a incluir si de todos los desastres Puerto Rico es el lugar más afectado. Claro. Y no, entonces la justificación era que supuestamente que Puerto Rico no tenía la información precisa de los estimados de los daños. Y yo le digo, bueno, pues vamos a trabajarlo, o sea, vamos a tratar de proveerla porque es necesario que estemos incluidos. Y entonces ahí es que el gobernador conforma un grupo de parte del gobierno junto con una ayuda que vino también del gobierno de Nueva York, que Cuomo, el gobernador de Nueva York, había hecho disponible para Puerto Rico. Y en conjunto se creó un reporte que se llamó el Build Back Better, que era un reporte de daños que era bien, mirándonos en el espejo de un reporte de daños que había hecho Texas. Puerto Rico hace algo similar, lo único que Puerto Rico era mucho más, era muy distinto, perdóname, porque los daños habían sido, o sea, all over en términos de infraestructura, carreteras, salud, etcétera. Mientras que en Texas el mayor problema que había ocurrido con el huracán había sido las inundaciones. Así que la mayoría de los fondos que ellos estaban pidiendo tenían que ver con fondos que se le asignan al programa del Cuerpo de Ingenieros. Pero nosotros teníamos el tema del Cuerpo de Ingenieros, teníamos un gobierno que no tenía dinero, así que necesitábamos algún tipo de dinero que pudiera mover los trabajos de los municipios. Así que ahí hay un tema ahí que se llama hay un programa que se llama CDLs, que es Community Disaster Loans. Teníamos los fondos de CDBG, los fondos de FEMA, fondos que se usaron para ayudar en educación, etcétera. Así que nuestro pedido era un pedido un poquito más, era más complejo, pero se trabajó bien intensamente. Solo dirigió quien ahora dirige la oficina de AFAF, Omar Marrero, y se hizo ese reporte. ¿Qué pasa? Que cuando sacamos el reporte, lo hicimos público en DC, y entonces, con todo y eso, la oficina lo hicimos público como una semana antes de que saliera la recomendación oficial de que no de gerencia de presupuesto. Exacto. Y ellos vinieron, me llamaron el día que le iban a sacar, me dijeron, mira, para que sepa, va a salir la recomendación, pero va a salir sin fondos para Puerto Rico. Okay. Y vamos solamente a mencionar algo de Medicaid. Y le estamos sugiriendo un lenguaje al Congreso para que la Junta de Control Fiscal maneje la parte de los fondos federales, de los fondos de recuperación. Y yo como, ¿cómo? Pero esto fue, ¿cuánto fue después del...? Estamos hablando finales de octubre, principios de noviembre. Okay. O sea, que estamos hablando ya habían pasado quizás un mes y medio del huracán. Pero todo esto fue del revolú de todos los contratos ya que se habían dado. No, todavía no tiene nada que ver. Nada que ver. No, yo no tengo... mi oficina no trabajaba nada que ver con la parte de contratación. Lo que yo trabajaba en términos... conseguir fondos. Conseguir fondos, exacto. Buscar... cabildear a nivel de Washington. Puerto Rico. Exacto. El reporte en una conferencia de prensa que dio el gobernador junto con la comisionada residente en el NGA, en el National Governors Association, y el reporte salió ese viernes. Y cuando ese viernes sale, el reporte no, la recomendación de Casablanca. Y cuando sale
cero para Puerto Rico. Así que entonces ahí el trabajo nuestro se intensificó, pero en el Congreso para convencer a la rama, a ambos cuerpos, al cuerpo de la Cámara y al cuerpo del Senado, en que tenían que incluir o sea, dineros específicos para la isla. Y al principio fue súper difícil porque en aquel momento quien era el speaker de la Cámara era Paul Ryan y Paul Ryan estaba reacio a asignarle fondos a Puerto Rico. Él sí quería el lenguaje aquel que favorecía que la Junta manejara los fondos, pero él no quería asignando fondos a Puerto Rico específicos a Puerto Rico. Y fue bien complicado. Pasó un proyecto a finales de diciembre de ese año, que la Cámara lo pasó, y todo nuestro trabajo ya de cabildo era entonces en el Senado. Y me acuerdo que sacamos una carta, el gobernador sacó una carta como el 15 o el 16 de diciembre del 2017, donde especificó detallado que eran los fondos que necesitábamos por el programa. Y con esa carta fue lo que utilizamos ese últimos 30 días previo a que el proyecto saliera del Senado para cabildear. Y ahí fue entonces que se hizo la asignación histórica, que es la asignación más grande de cualquier desastre en los Estados Unidos, donde el Congreso legisló para que Puerto Rico se le otorgaran. Histórico en fondos CDBG, casi histórico en términos de accesibilidad a fondos en la parte de lo que es el DRF, que es la parte del Disaster Relief Fund, que son los chavos que FEMA utiliza. Y histórico en la parte de la asignación de fondos de Medicaid, porque nosotros utilizamos el modelo que ellos habían aprobado anteriormente en New Orleans, después de Katrina, donde el gobierno federal había cubierto el 100% de los gastos del programa. En aquel momento lo habían hecho por un año y se legisló para que fueran por 6 meses más. Nosotros pedimos 18 meses y nos dieron 2 años de fondos de Medicaid. Brutal. Sí, nos dieron 4.8 billones de dólares. Dividido en dos, pero nos dieron esa cantidad que después al final la acabaron extendiendo por unos meses más. Más también nos dieron unos fondos particulares para poder lidiar con los temas de la deuda, que era lo que te mencioné ahorita, los CDL. Nos dieron ayudaron a los municipios, abrieron el programa para los municipios. Los municipios podían accesar hasta $5 millones de dólares inicialmente, como bajo un programa que es como si fuera un préstamo, pero realmente es un programa que con el paso del tiempo era básicamente un dinero que le iba a llegar que no iban a tener que volver. Así fue un proceso. Bueno, yo todavía me acuerdo del día, me acuerdo del momento cuando recibí la llamada y dije, mira, esto es lo que viene. Y yo me acuerdo que fue para mí un momento de una satisfacción, pero impresionante, porque fue bien cuesta arriba, pero gracias a Dios tuvimos la ayuda de unas personas claves en el Senado, que al final del día fueron los que ayudaron a que eso pasara. Mano, esta historia definitivamente yo quería que fuera parte del podcast. Ya llevamos más de 1 hora hablando. ¿Qué? Y pues me gustaría hacerte una última pregunta. Sí. Para cerrar, ¿tú crees que el huracán María, con todas las... Porque yo viendo con todo lo que tú me estás diciendo de la atención que ha recibido Puerto Rico durante los años de Estados Unidos y todo lo que ha tratado políticamente Puerto Rico a hacer, cuando llega el huracán María, pues obviamente recibe una atención incondicional de Estados Unidos. Bueno, digamos que mucha atención, mucha más atención de lo que usualmente recibe. Sí. So que tú crees que María era algo que necesitaba, no, esa palabra a lo mejor no es la mejor, a lo mejor fue algo como que de todo lo que sucedió malo, pues pasaron muchas cosas buenas después de Bueno, María. Hay un lo que le llaman, o sea, lo que le dicen en inglés el silver lining, que es que definitivamente puso mira, yo digo que fue como descorrerle el velo a Puerto Rico. A los ojos de gente que lo que miraba veía un velo, veían playitas, ¿verdad? Vacaciones, bailar salsa, ¿sabes? Pero no profundizaban en qué era Puerto Rico, en los problemas de Puerto Rico, en la situación de Puerto Rico, la situación política, la situación económica. O sea, ahí a veces la gente de Estados Unidos y a veces el puertorriqueño dice, la gente allá no le importa, a los congresistas no le importa Puerto Rico. Y
hay algo de verdad, pero es que también yo siempre digo, la gente tiene que entender que, por ejemplo, un congresista de Idaho o de Dakota del Norte o Dakota del Sur o de California trabaja con los issues de su distrito. Claro. Que es California o es Dakota del Sur o es de su distrito. No es ni siquiera, a veces no son ni con los issues de todo el estado, son de su distrito. Pues mira, es verdad, esa gente es rara a la vez tiene que trabajar con issues de Puerto Rico y obviamente pues, desconocen y le interesa trabajar con los issues de la gente que vota por ellos. Claro. Así que definitivamente hay un desconocimiento en mucha gente. Gente buena y gente no tan buena, pero ahí lo hay, ¿verdad? Ahí hay una ignorancia de los temas de Puerto Rico. Y yo creo que como si algo se le puede sacar a todo este proceso es que ¿verdad? Corrió el velo de la situación real de Puerto Rico ante mucha gente que le pasaba el tema de Puerto Rico como, ¿verdad? Como pasarle a una página de periódico, como una página de revista. Y de momento convirtió Puerto Rico para esa gente como un issue, ¿verdad? Primario o un issue importante. Y a la misma vez presentó la situación de Puerto Rico de forma, aquí esto no era una situación de que aunque hubiese políticos hablando, ¿verdad? Y en el caso nuestro somos parte, ¿verdad? Yo era parte de un gobierno ¿verdad? Y el gobernador o la alcaldesa de San Juan o el que fuera eran portavoces, ¿verdad? De lo que estaba pasando en Puerto Rico, pero nada estaba matizado en ese momento por las ideologías. Era más bien, yo diría, yo me acuerdo que yo le decía a alguien, yo estoy aquí no estoy trabajando por nada más que por Puerto Rico y lo que le pasa a Puerto Rico. Y yo creo que eso ayudó a que la gente viera a Puerto Rico una luz distinta, en una forma distinta e incluso que pusiera a Puerto Rico en el mapa para mucha gente que ni sabía de Puerto Rico. Y por ejemplo, eso después lo vimos en encuestas. Más adelante salían encuestas que decía que la gente, por ejemplo, previo al huracán, llegaba, qué sé yo, un 20, un 30% de personas que sabían que los puertorriqueños eran ciudadanos americanos. Y de momento esos porcientos aumentaban, qué sé yo, 50, 60%. Gracias al huracán. ¿Verdad? Sí, a la cobertura que tuvo Claro. ¿verdad? El huracán. Así que yo sí creo que en ese sentido, ¿verdad? Ayudó a que la gente conociera de Puerto Rico, entendiera de Puerto Rico, viera a Puerto Rico de una forma distinta, ¿verdad? O que lo viera de la forma que era, que la forma como estábamos. Claro. Obviamente hay mucho más por hacer, hay mucho trabajo por hacer todavía. De esto que hemos hablado, o sea, yo te hablé de la asignación de fondos. Al día de hoy todavía Puerto Rico espera que esos fondos están ahí, sabemos que están, pero no todos se han desembolsado y hay muchas cosas que hay que atender porque hay mucha historia que no necesariamente es cierto, hay mucha historia que interrumpe que más otras cosas buenas pasen. Y con eso hay que trabajar. Pero de nuevo, mira, con esto te cierro este ejemplo. Me pasó el primer día de mi trabajo en Prafa, el 2 y 3 de enero, cuando fuimos a la primera visita congresional, fuimos ante un líder del Congreso en ese momento. Y le fuimos a hablar de Puerto Rico y la persona nos contesta entusiasmado, hablándonos de Puerto Rico, de su experiencia con la isla. Y estaba hablándonos 20 minutos y de momento cuando yo caigo en cuenta, él no se dio cuenta de esto, pero él estaba hablando de Costa Rica y no de Puerto Rico. Y yo digo, diatre, mano. Sí, o sea, sí. El nivel de desconocimiento o de Y de gente que se supone que está ayudando. Líder del Congreso. O sea, Sí, no te estoy hablando, no es un congresista más que llegó ahí hace un año, 2 años. Era alguien que tenía una trayectoria, un tipo que tú dices, y que tú esperas. Digo, también era como te dije ahorita, ese era el primer día que el Congreso estaba activo dentro de esa nueva sesión. ¿Y cómo tú bregaste con eso? Bueno, pues es parte del trabajo complicado que tuvimos que hacer por todo ese tiempo previo al huracán. Tratar de ser respetuoso como que para que... en ese momento particular. En ese momento particular, obviamente llegó un momento que cuando él nos dice que él llegó él dijo algo de que él llegó al aeropuerto y tuvo que sacar el pasaporte. Y yo le dije... yo creo que usted está en un lugar equivocado, porque Puerto Rico no hace falta pasaporte. Es Costa Rica. Y él, entonces había un aire al lado que le dice, es no Costa Rica, es Puerto Rico. Entonces ahí, pero nada, pero te digo ese ejemplo obviamente después del huracán, pues ya toda esa gente, o sea, todas estas personas, todos saben dónde estaba Puerto Rico, porque muchos de ellos vinieron a Puerto Rico para ver lo que pasó. A mí me tocó atender por lo menos 27 delegaciones del Congreso que vinieron a Puerto Rico durante el tiempo después del huracán.
¿verdad? A ver lo que estaba pasando. Y eso nos dio ¿verdad? Nos abrió la puerta que esta gente entendiera mejor la situación de la isla. Que eso es algo que a través de los años se ha hecho bien difícil, bien complicado, hacer que una masa grande de estas personas que son los líderes de la nación lo entiendan. Siempre hay puñados de legisladores que lo entienden, pero no todo el mundo lo entendía. Y esto ayudó a que sí la gente tuviera que hablar de Puerto Rico, todos sus staffers tenían que saber de Puerto Rico y tenían que saber lo que estaba pasando para ellos no lucir mal cuando fuéramos a hablar con ellos o cuando a ellos les preguntaran. Exacto. Así que, de nuevo, yo creo que sí hubo un cambio. Hay mucho por hacer todavía. Y obviamente ya cuando llega la supuesta normalidad pues obviamente la tensión baja y sí hay una responsabilidad de nosotros los puertorriqueños que vivimos fuera de Puerto Rico de tener que mantener la discusión abierta, ¿verdad? De los diferentes asuntos que estaban pasando en Puerto Rico para que esas personas que están allí que nos representan, ¿verdad? Dependiendo en qué estado vivamos, que esas personas mantengan entre su agenda de trabajo el tema de Puerto Rico. Eso es bien importante. Sí. Que las personas que te ven todos los días, que yo sé que tú le llegas a un montón de gente que a veces quizás a algunos les interesa el tema de la política, a otros quizás no les interesa, pero a veces ni saben el poder que tienen de que si vive en un estado, cogen en Estados Unidos, es bien poderoso una llamada de un ciudadano a la oficina del congresista de tu distrito o del senador de tu estado. O sea, allí tú llamas, tú vives en Georgia, ¿verdad? Y tú vives allí en Atlanta y tú llamas a tu congresista. Oye, y esa gente viene, te cogen información y y ellos le dan seguimiento a tu caso. Y si tú le hablas de que tú necesitas que ese congresista se exprese sobre Puerto Rico, haga algo sobre Puerto Rico, apoye una medida, ellos lo van a tomar en consideración. Y si llamaron 5, más todavía. Y si llaman 10, olvídate, espérate, este es un issue prioritario para mí, porque para ellos significa un voto. Sí. Y, ¿verdad? Y la diáspora tiene ese poder. Y el puertorriqueño lo tiene por encima de cualquier otro latinoamericano, ¿verdad? Que digo, no por encima, pero tiene el privilegio de que en el momento en que se muda a los Estados Unidos, a cualquier estado de los Estados Unidos, en el momento que se muda, ¿verdad? Y siguiendo las leyes de cada estado, tiene la oportunidad de inscribirse para votar. Claro. Y el hecho de estar inscrito, eso es muy poderoso. Purísimo. Bueno, Carlos, me gustó este pedacito aquí de historia en Café en Mano de lo que lograste. Espero que nos sentemos otra vez en algún futuro. Algo que tú quieras encomendar o alguna solicitud, alguna recomendación que tú le tengas a los oyentes del podcast, ¿qué tú puedes decir? Mira, yo sé que o sea, que parte del rol del podcast o parte de lo que yo he visto que tú intentas es que la diáspora puertorriqueña conozca, ¿verdad? Y se inserte más en los temas de interés, ¿verdad? De Puerto Rico. Yo como mensaje o no sé, como enseñanza de mi experiencia de vida hasta el día de hoy, yo recuerdo el día que yo decía que yo nunca me iba a vivir fuera de Puerto Rico. Cuando yo me acuerdo, estaba jugando una vez baloncesto en la Escuela de Derecho en Ponce con 2 amigos míos, y yo me acuerdo que estábamos hablando de este tema y yo les dije, yo nunca me voy, ¿verdad? De Puerto Rico. Y de momento, 4 meses o 7 meses después, me tocó, ¿verdad? Ya graduarme, la revalida, etcétera, y decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me surgió una oportunidad en Virginia y ahí pues me monté y me fui y el resto, ¿verdad? Parte de la historia que hablamos hoy. Uno nunca, ¿verdad? Uno dice, ¿verdad? No, quizás no me quería ir o me fui porque me fui obligado o me fui por la razón que sea. Pero estando allá uno tiene el privilegio y la oportunidad de hacer un montón por Puerto Rico. Está donde esté, o sea, no tiene que ser la parte de gobierno, ni puede ser estando donde uno esté. Y yo creo que, ¿verdad? Cada uno debería reflexionar sobre eso, todos los que están en los diferentes estados, darse cuenta que ¿verdad? Las cosas pasan por algo. Algunos planificados, otros no planificados, pero el hecho de que estén ahí donde están es mucho lo que pueden hacer por la isla.
Y yo lo que, ¿verdad? El llamado es a que cada cual identifique el por qué están allí y qué es eso que pueden hacer. Y, mano, y lo hagan. Y yo sé que algo todos tenemos en común, y es que todo el mundo adora del lugar de donde viene. Sí. ¿Verdad? De una forma u otra. Todo el mundo o sea, la patria es la patria. Y tú te puedes ir donde sea, ¿verdad? Pero tu patria, ¿verdad? Tú siempre vas a tener un amor especial por ese lugar de donde tú eres, lo que te ha hecho, lo que te hace ser quien tú eres. Así que no hay mejor forma que demostrar el amor que, ¿verdad? Que con acciones. Y yo lo que le digo a la gente es que en la medida que puedan, cada uno del lugar donde están y en la posición que están y con su, ¿verdad? En la condición que están, que identifiquen por qué están allí y cómo es que pueden ayudar a Puerto Rico, y que lo hagan. Porque no hay cabildero, no hay representante, no hay nadie que pueda hacer más o que sienta más por Puerto Rico que nosotros mismos. Y ese mismo empuje, esa misma convicción, ese mismo sentido, ¿verdad? de identidad nuestro es lo que va a llevar que cada una de las acciones que llevemos a cabo tengan resultados con muchos frutos para la isla. Así que, ¿verdad? Esa es parte de mi mensaje, de que tratemos de hacerlo donde quiera que estemos. Tratemos de hacer algo por Puerto Rico que cuando se den cuenta de todo lo que pueden hacer, van a tener un nuevo trabajo, que es ayudar a la isla. Bueno, Carlos, gracias por nuevamente. Si te quieren escribir, si te quieren contactar, ¿dónde te pueden contactar? Me pueden enviar un email a carlos.mercadel@outlook.com. Tú también bien activo en Twitter, ¿verdad? También en Twitter está Mercadel. Bueno, antes estaba bien activo, ahora soy una máquina de retweet o likes. Ya no estoy tan activo, pero sí, sí, ahí está Mercadel, @Mercadel1, sí. Activo, sí. Y ahí a través de Twitter o email. Pues a mí me pueden conseguir donjuandelcampo.com. Suscríbanse en YouTube para que vean dónde estamos sentados. Nos dimos la botacita de café con esta historia. Y cafemanopodcast.com. Ahí están todos los links. Acuérdense, esto está disponible en todas las plataformas de audio. Y gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado. Cualquier cosita aquí a la orden. Y Carlos, gracias. Gracias a ti.